viendo las imágenes tal vez. Ustedes ya han conocido este insecto, ¿no? Esta semana también muchos de ustedes han visto las prácticas, lo que son los teatroninos, aunque lo van a volver a observar la siguiente semana. ¿Qué transmite lo que son los teatroninos? ¿Qué parásitos? ¿Pero cómo se llama el parásito? Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. ¿A qué grupo pertenece el parásito? Ustedes ya lo han visto también. Yo les comento eso porque el día de ayer justamente buscando videos había un doctor que estaba mencionando de que el Trypanosoma cruzi es una bacteria. Imagínense ustedes encontrar ese video en internet, se van a quedar con esa información y va a ser todo un problema, ¿no? Para ustedes más adelante. Es un protozoario, incluso es un protozoario flagelado. ¿Y dónde ustedes podrían encontrar ese protozoario? Al menos observando la imagen, ustedes ya han visto la sangre, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa información, y más que todo en el desarrollo del parásito en nosotros, ¿qué pruebas de laboratorio ustedes podrían solicitar para buscar el parásito, para poder verlo en el microscopio? El frotis sanguíneo. Hay otra técnica que también es la bota gruesa. En el caso del lado derecho tenemos otro parásito que también está presente en la sangre, que es el causante de la malaria, que es del género Plasmodium. Y en esta oportunidad va a ser transmitido por un mosquito que corresponde al género Anopheles. Entonces, con respecto a las enfermedades metaxémicas, ustedes ya han dado la definición más que claro. Sí o sí va a requerir la participación de vectores biológicos, son diversos, aquí tienen más ejemplos, inclusive muy aparte de los Trypanosoma, también podríamos indicar el causante de la leishmaniasis. Algunos de ustedes es de la región andina, la región amazónica, han escuchado hablar de la UTA, tal vez ese término. En esta oportunidad va a estar relacionado con un parásito tisular. Aquí está representado el vector que es del género Luxomia. Y el parásito usted lo puede encontrar de forma intracelular afectando principalmente a los macrófagos. Los tres ejemplos, lo de arriba, los Trypanosoma, Leishmania y Plasmodium, los tres corresponden al grupo de los protozoarios. Pero en la parte inferior ustedes tienen otro ejemplo que es conocido, un parásito conocido como Buckereria bancrofti, que también va a ser transmitido por mosquitos, por la picadura en esta oportunidad. Pero observando aquí la imagen, ¿qué aspecto tiene ese parásito? ¿Ustedes creen que se puede cazar dentro de los protozoarios? ¿A qué les recuerda? No les voy a decir así que sea el mismo grupo, pero ustedes han observado un parásito parecido. Parece Trichuris, es un gusano alargado, ¿sí o no? Y en esta oportunidad va a ser un gusano alargado cilíndrico. Entonces, ¿cuáles serán esos gusanos que eran alargados y cilíndricos? Los nemátodos. Entonces, hay nemátodos que también pueden ser transmitidos por vectores. Para iniciar la clase del día de hoy voy a colocar algunas definiciones importantes que justamente están siendo mostradas aquí al frente. Vamos a mencionar que tanto para Trypanosoma como Leishmania ellos pertenecen a una familia taxonómica que es la familia Trypanosomatidae. En el caso de Trypanosoma, el género Trypanosoma, hay dos especies de importancia, Trypanosoma cruzi y también Trypanosoma brucei en el continente africano. Pero con relación a Leishmania son diversas las especies, incluso cuando hablamos de Leishmania, el daño puede ser a nivel de la piel, lo que es conocido como la leishmaniosis tegumental, sea cutánea o mucocutánea, pero también puede afectar órganos, dentro de ellos lo que es el vaso y el hígado, causando lo que es la leishmaniosis visceral. Y en esta oportunidad nosotros vamos a destacar a la leishmania infantil, que es causante de leishmaniosis visceral americana. Pero, como hemos mencionado previamente, tanto Leishmania como Trypanosoma van a ser protozoarios, son organismos unicelulares. Ellos ambos van a presentar un ciclo heteroxeno. ¿Eso qué quiere decir heteroxeno? Más de un hospedero, ¿no? Entonces, uno de ellos, de los hospederos, va a ser el ser humano y el otro va a ser el vector, el insecto en esta oportunidad. Se menciona que ellos presentan alternancia de generaciones o... ¿Por qué se menciona lo que son las alternancias? Las alternancias de los estadios. Esto va a estar relacionado de que los parásitos van a ir transformándose. Por ejemplo, en el caso de Trypanosoma cruzi, ¿qué estadio ustedes conocieron? Luego para nematos, tripomastigote, ¿no? Sería el tripomastigote, pero ustedes el día de hoy se van a dar cuenta que el Trypanosoma cruzi presenta otros estadios adicionales, lo que es amastigote y epimastigote.
Y lo mismo va a suceder con la Leishmania. La Leishmania presenta estadios de promastigote y amastigote. Debido a ello, esa característica de ir pasando por diferentes estadios indica que estos parásitos son pleomórficos. Asimismo, vamos a destacar algo importante en la morfología, que estos parásitos en su citoplasma van a presentar organelas. Dentro de ellos vamos a destacar lo que es el kinetoplasma, que es una estructura que almacena también ADN del parásito. Cercano al kinetoplasto, ustedes van a ver que emerge el flagelo. Recuerden que ellos son flagelados, aunque de la mastigote, por su nombre, muchos van a pensar que no tiene flagelo, solo que el flagelo está bien interiorizado, como ven aquí en la imagen superior. Y con respecto a la reproducción, ellos presentan reproducción únicamente asexual. Con respecto a las formas, aquí en el lado derecho ustedes ven diversos estadios que podrían ser presentados en cada uno de estos parásitos. Amastigote va a ser común para Leishmania como para Trypanosoma. Promastigote, solo Leishmania. Epimastigote lo va a tener Trypanosoma cruzi. Y tripomastigote solamente con Trypanosoma cruzi de igual forma. La forma de cómo identificarlo, ustedes lo van a ver en el laboratorio, va a ser dependiente de la localización del kinetoplasto. Por ejemplo, en el caso de la mastigote es pequeño, son casi 2 micras de diámetro. En el caso del promastigote, el kinetoplasto es anterior al núcleo y cerca de él emerge el flagelo. En el caso del epimastigote vemos de que el kinetoplasto se mantiene anterior, pero el flagelo es acompañado de una membrana ondulante. Y cuando observamos el tripomastigote, el kinetoplasto cambia totalmente la posición, ahora es posterior al núcleo. Y de igual forma el flagelo va a estar acompañado por una membrana ondulante. Bien, vamos a ir iniciando el estudio de lo que es la tripanosomiasis. Hemos indicado de que cuando hablamos del género Trypanosoma encontramos dos especies importantes, Trypanosoma cruzi, que va a ser causante de la tripanosomiasis americana, pero también vamos a destacar aquí Trypanosoma cruzi, que es causado que va a causar en esta oportunidad lo que es la tripanosomiasis africana, por la enfermedad del sueño. También va a ser transmitido a esa especie por un vector, sobre lo que es una mosca. Ustedes recordarán que las moscas pueden actuar como vectores mecánicos, pueden causar que más las moscas. Miasis, las larvas, ¿no? Las larvas son las que comen el tejido, pero también pueden actuar como vectores biológicos, que es en este caso una mosca hematófaga del género Glossina y que es popularmente conocida en el continente africano como la mosca tsetse. Con respecto a la tripanosomiasis americana, que es la que va a tener importancia para nosotros, ya el agente etiológico está de más, es Trypanosoma cruzi, es popularmente conocido. Hay millones de personas que pueden estar infectadas o encontrarse en un estado asintomático, y esto es perjudicial porque con el pasar de los años podría presentar manifestaciones mucho más graves, lo que es la cardiomegalia, aumento del corazón, lo que son daños o alteraciones a nivel del tracto digestivo. Se cataloga también como una enfermedad tropical desatenida. Muchas veces las personas que son afectadas por estos parásitos viven en zonas extremadamente alejadas, difícil el contacto o de la cercanía con un centro de salud. Y asimismo también vamos a enfatizar de que esa enfermedad es considerada también como una zoonosis. ¿Qué implicaba el término zoonosis? Va a estar presente en animales y puede llegar justamente al ser humano. Aquí hay otro término importante, lo que es el reservorio. Esto, por ejemplo, ustedes lo van a ver nuevamente en epidemiología. Hace poco unos estudiantes me escribieron de que querían reclamar por una pregunta que justamente estaba relacionada con Trypanosoma cruzi, pero con respecto a la definición de reservorio, pueden ser diversas especies, y en esta oportunidad nosotros vamos a resaltar que todos ellos van a ser mamíferos. Ellos van a estar infectados así con el parásito, pero no van a presentar una manifestación. Son diversos los reservorios que pueden presentar Trypanosoma cruzi. Roedores, lo que es el cuy. Ustedes saben que aquí en nuestro país este roedor es consumido. Los crían en sus viviendas, a veces lo tienen en el mismo piso o tienen sus corrales, pero la cercanía con el ser humano también puede favorecer la transmisión desde que existe el vector en la vivienda. Animales domésticos, animales silvestres, entre otros. Cuando hablamos de la tripanosomiasis, debemos también recordar del investigador que se dedicó al estudio del descubrimiento de este parásito, que es Carlos Chagas. Él, por ejemplo, fue un médico, recientemente había terminado su curso de medicina y él se animó a participar en programas de control de la malaria. Pero durante su trabajo, justamente enfocado en malaria, él detectó casos de personas que presentaban fiebre, hepatomegalia, y eso le llamó mucho la atención. Él acudió a las viviendas de estos pacientes y en sus viviendas
él encontró un insecto y él colocó la hipótesis de que posiblemente este insecto estaba transmitiendo un agente infeccioso. De forma experimental, él encontró justamente el parásito en las heces del vector y también pudo evidenciar o resaltar o poder identificar las manifestaciones clínicas principales asociadas con la tripanosomiasis. Siendo el primer caso reportado en este caso en 1909, en una niña de 2 años conocida como Berenice, que le hicieron un seguimiento, porque esta enfermedad sí o sí ustedes tienen que hacer seguimiento del paciente con el pasar de los años. Y como se indicó previamente, también aparte de describir las manifestaciones clínicas, dónde es que va a estar presente el parásito, también pudo encontrar e identificar al vector en las viviendas. Pero en el aspecto histórico, nosotros también deberíamos destacar lo siguiente, de que si bien es cierto el parásito fue descrito en 1909 en Brasil, hay datos justamente en años anteriores, lo que es 2500 a.C., se encontró lo que es la presencia del parásito en momias, se han hecho estudios moleculares que han podido detectar al parásito. Y aquí en nuestro país, ¿cuándo fue descrito el primer caso? En 1919, en lo que es Madre de Dios. Fue el doctor Edmundo Escomedo. Y con el pasar de los años se fueron mejorando algunas metodologías para realizar el diagnóstico. Dentro de ellos lo que es el serinodiagnóstico, las pruebas inmunológicas, entre otros. Bien, sobre los estadios, cuando hablamos del Trypanosoma cruzi, nosotros vamos a mencionar 3 estadios muy importantes. El tripomastigote es una estructura que va a medir de 20 micras de longitud, en este caso va a presentar un flagelo. El flagelo va a estar acompañado de una membrana ondulante. ¿Y dónde ustedes pueden encontrar el tripomastigote? Ustedes lo pueden encontrar en la sangre del paciente. En la fase aguda es detectable, en la fase crónica ya esto va a disminuir drásticamente. Y también el tripomastigote ustedes lo pueden encontrar en las heces del vector. Con respecto al epimastigote, ese estadio del parásito únicamente se va a desarrollar en el tubo digestivo del triatomino. Y en la parte morfológica lo que va a suceder es que el kinetoplasto se va a mantener anterior al núcleo y su flagelo va a estar acompañado con una membrana ondulante. En el caso de la mastigote, ese es diminuto, mide 2 micras. Por su nombre, ¿no? Ustedes ven el prefijo A, eso quiere decir que no tiene flagelo, pero ya por estudios de microscopía electrónica se ha podido sí determinar que presenta un flagelo, solo que está interiorizado. Pero en el caso de la mastigote, la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado dentro del ser humano. Y lo que va a suceder dentro de la célula, porque estos parásitos son intracelulares, el parásito va a empezar a multiplicarse en gran cantidad. Va a formar agrupaciones y todas esas agrupaciones son conocidas como nidodiamastigotes. Los nidodiamastigotes afectan las células, pueden ser células lo que son macrófagos, células musculares, células nerviosas de igual forma. Pero como se mencionó previamente, la mastigote es la forma de multiplicación del parásito. Y aquí ustedes cuántos ven gran cantidad de mastigotes, se ha formado toda una agrupación y todo ese conjunto es conocido como el nido de mastigote. Bien, en el ciclo ustedes ya están observando aquí con detalle que va a haber participación de 2 hospederos. Uno de ellos, claramente para nosotros que va a tener importancia, va a ser el ser humano, y también la participación de un insecto que corresponde a los triatominos, sea del género Triatoma, Rhodius o Pastrocnus. Pero para no complicar la vida, primero tenemos que saber cómo es que el parásito va a ingresar al ser humano. Recuerden que los triatominos tienen un hábito nocturno durante la noche que hacen la toma de la sangre. Aquí ven una representación de una mujer que está durmiendo, ahí está el triatomino. Pero aquí también en la parte intermedia se representa ya la toma de sangre que está ejerciendo ese insecto. Se ve aquí un poco aplanado, ya su abdomen curvo en su abdomen. Ensanchado, y aquí completamente. Y lo peor se ve en la cuarta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Está todo ensanchado, pero por estar tan grande, ¿qué va a suceder? Está defecando, no está eliminando sus heces. Y aquí justamente son las heces las que van a tener importancia porque el insecto no inocula al parásito mediante la picadura, sino que lo va a eliminar a través de sus heces. Pero tengan en cuenta que ¿qué es lo que está haciendo el insecto? Está tomando sangre. ¿Cómo creen ustedes que va a ingresar el parásito así? El parásito está en las heces del vector. Cuando alguien se rasca, esas heces se rascan, ¿sí?
Tengan en cuenta que ustedes están durmiendo, sienten algo extraño sobre su cara, sobre su piel, el insecto ha defecado, su reacción ¿cuál va a ser? Tratar de botar el insecto, rascarse, y al rascar ustedes van a arrastrar las heces al punto donde el insecto ha tomado la sangre. Y eso va a favorecer justamente el ingreso del parásito. Aquí como se menciona, ¿no? Lo principal es el contacto con las heces, pero también al estar tan ensanchado su abdomen puede eliminar su orina y en su orina también puede ser detectado el tripomastigote. Bien, entonces ustedes ya saben cómo ingresó el parásito. Va a haber un reclutamiento porque si ya hay algo extraño que ingresaron ustedes, ¿qué va a suceder? Va a haber una respuesta del sistema inmunológico. Entonces va a ocurrir el reclutamiento de diversas células. Dentro de ellas vamos a destacar a los macrófagos. Aquí en la parte superior ustedes ven el contacto del tripomastigote ya con el macrófago. Como es algo extraño, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer el macrófago? Lo va a imaginar, ¿no? Va a ingresar el parásito, se va a formar una vacuola, lo que es la vacuola parasitófora. Aún se mantiene bajo la forma de tripomastigote aquí en C, en D, pero ahora ¿qué ha sucedido? Ha ocurrido la fusión también con lisosomas, pero el parásito va a lograr escapar, solo que de qué forma va a escapar la acción de lo que son los componentes de la célula que está siendo afectada. Lo va a hacer cambiando de forma. Hemos indicado de que el parásito pasa por diversos estadios, ¿no? Entonces, siendo tripomastigote, sus proteínas van a ser diferentes comparadas con lo que es una mastigote. Y eso va a favorecer el escape de la respuesta inmunológica. Entonces, de tripomastigote, ¿ahora qué ha pasado? A mastigote, una célula pequeñita, diminuta, y hace poco hemos indicado que la mastigote va a tener una importancia porque es la forma de multiplicación en el hospedero vertebrado. Aquí hay uno, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos hay? Hay una gran cantidad. Pero el parásito es tan complicado que ahora ¿qué es lo que va a hacer? El parásito no va a salir de la célula bajo la forma de amastigote, sino ¿cómo lo va a hacer? De tripomastigote, otra vez va a regresar a tripomastigote. El tripomastigote en gran cantidad va a estar en frecuente movimiento, eso va a generar la ruptura de la membrana celular y posteriormente ¿qué es lo que va a suceder? Lo que podría desencadenarse la llegada del tripomastigote al torrente sanguíneo. Aquí en la parte inferior he colocado un enlace para que ustedes puedan ver esa interacción justamente de la célula afectada con el tripomastigote. Recordando que el estadio infectivo es tripomastigote y particularmente lo llamo como tripomastigote metacíclico. Doctor, ¿en qué ocasiones está el epimastigote? El epimastigote lo vamos a ver justo en la siguiente diapositiva. Ya si quieren consultar o complementar así el estudio del ciclo de la interacción del hospedero vertebrado, aquí he colocado un enlace que justamente el Instituto Fiocruz logró desarrollar la descripción de este ciclo, así como un video para que ustedes puedan comprender mejor. Algo que estaba olvidando, el amastigote hace poco su compañero había preguntado, ¿no? ¿Dónde podría encontrarse amastigote o los nidos de amastigote? Esto, aquí hemos mencionado el macrófago. Pueden ser células, diversas células del sistema fagocítico mononuclear, pero también puede afectar células musculares, células nerviosas. Lo particular de las células que van a ser afectadas es que son células nucleares. Los eritrocitos van a verse afectados por el parásito, no. En este caso no vamos a dar ese tipo de información. Son células únicamente nucleares. Bien, ahora pasando a lo que sucede en el vector. El vector, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la toma de la sangre. Vamos a suponer que este insecto ahora está tomando la sangre de una persona que está infectada con Trypanosoma cruzi. Al tomar la sangre, este parásito, ¿bajo qué forma está ingresando? Tripomastigote, perdón, tripomastigote sanguíneo. Aquí está la representación del tripomastigote sanguíneo. A nivel del tubo digestivo es que recién aparece un estadio denominado como esferomastigote, que no tiene mucha importancia, pero se ha descrito así en el tubo digestivo del vector, que presenta una forma esferoidal, pero en la parte posterior del tubo digestivo, justamente en el intestino posterior, es que el parásito se va a transformar en epimastigote. Y el epimastigote va a ser la forma de multiplicación, pero solamente en el vector. El epimastigote ustedes no lo van a encontrar en el ser humano, en el flujo sanguíneo, no se vayan a confundir con esa información. Pero hace poco habíamos dicho que ¿cuál es el estadio infectivo? Tripomastigote, pero si se percatan lo que hace el parásito es multiplicarse bajo un estadio para luego regresar a tripomastigote, que puede ser la forma de diseminación en el ser humano, y el estadio infectivo que va a ir
va a ser eliminado en este caso por las heces. Entonces, en el mastigote de la forma de multiplicación va a haber una gran cantidad, pero al ser eliminado por las heces se va a transformar en el estadio de trigomastigote metacíclico. ¿Por qué utilizan ese término de metacíclico? Se ha visto que pasa o presenta un desarrollo bastante exagerado de su flagelo, es un flagelo bastante grande, casi el doble de su cuerpo, y al tener un flagelo tan grande es que favorece justamente su movilización y su contacto con las células, dentro de ellas justamente el macrófago para continuar su desarrollo. De igual forma, aquí en la parte inferior he dejado un enlace para que ustedes puedan ingresar si que quieren ver el desarrollo ya en el vector. Pero recuerden que aquí el epimastigote solamente va a estar en el tubo digestivo del vector. Con respecto a la... Sí. Entonces el estadio infectivo sería el trigomastigote metacíclico. Trigomastigote metacíclico. Eso sí tenganlo claro, ustedes han visto hace poco, ¿no? Aquí dice trigomastigote sanguíneo. Es lo que ustedes pueden encontrar en el paciente, en la fase aguda principalmente. Y aquí en la parte inferior, trigomastigote metacíclico. Como indiqué hace poco, el decir metacíclico es que han podido evidenciar que su flagelo es casi el doble de su cuerpo, que es lo que facilita que presente un mayor movimiento. Y hablando de la transmisión, ¿ustedes cómo podrían determinar que va a ocurrir la transmisión de este parásito? Y esta además va a ser mediante el vector justamente. Géneros que tienen importancia, aquí vamos a destacar triatoma, ustedes conociendo una especie importante, ¿no? Que es triatoma infesta, pero aquí agregamos otros dos géneros, el género Rhombius y Pastrogius, que al menos para el examen práctico ustedes van a tener que saber cómo identificar, ¿no? Quién sabe, alguno de ustedes se convierte en epidemiólogo, infectólogo, van a tener que participar en las visitas de viviendas para poder reconocer a estos insectos. Pero si bien es cierto, la transmisión vectorial va a ser la más importante, ustedes están observando que hay otros mecanismos de transmisión. Dentro de ellos podríamos indicar lo que es la transfusión sanguínea, trasplante de órganos, porque el nido de mastigote, ¿dónde puede estar presente? Hace poco habíamos indicado, ¿no? Puede estar en diversas células nucleadas. Entonces, hay nidos de mastigote que pueden estar en órganos que son utilizados para donación, y la persona que recibe, ¿qué va a caracterizar a la persona que recibe un órgano? Para que puedan hacer el trasplante, ¿qué hacen con esa persona? Lo inmunodeprimen, ¿no? Entonces, ese inmunodepresión puede favorecer una reactivación de esta parasitosis en la persona que está recibiendo el órgano. Accidente de laboratorio también se puede presentar. Es bastante peligroso trabajar con este parásito. Tiene que ser un laboratorio con un alto nivel de bioseguridad, al menos nivel 3. Eso, por ejemplo, sucedió con una colega, de que ella estaba haciendo su tesis con Trypanosoma cruzi, y para poder trabajar con Trypanosoma tú tienes que infectar ratones y también tener el vector en el laboratorio. Y ella, como infectaba ratones de forma experimental, utilizan agujas para inocular el trigomastigote, y ahí en un momento u otro se terminó pinchando el dedo. Entonces a veces ya hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero por suerte al menos ella fue al Instituto Nacional de Salud para recibir el tratamiento. Siendo en fases iniciales sí es controlable la infección. Otros mecanismos de transmisión, lo que es la transmisión oral. Si es transmisión oral, ¿cuál creen ustedes que sería el estadio que estaría presente en los alimentos? ¿Qué se le viene a la mente? No. Ahí también va a ser el tipo mastigote, porque hay lugares, por ejemplo, que a veces dejan sus viviendas son abiertas, su comida lo dejan al aire libre, puede llegar el vector, caer, contaminar con sus heces, y puede darse la ingesta accidental de los trigomastigotes metacíclicos. Y de igual forma aquí también vamos a destacar la transmisión congénita, que es en menor proporción, pero sí se puede presentar. Más aún en aquellas madres que se encuentran en un estado asintomático. En el caso de la transmisión oral, eso sí es bueno que lo tengan así presente desde ahora, porque en los últimos años se ha ido discutiendo mucho lo que es la transmisión oral, de qué forma se puede ir presentando, se ha visto asociado con algunos brotes de tripanosomiasis fase aguda que ha podido llevar a la muerte de pacientes. ¿Y en qué regiones principalmente se ha destacado la transmisión oral? En las regiones amazónicas. En esta oportunidad, ¿qué es lo que estoy presentando aquí en la diapositiva? En Brasil, por ejemplo, se han detectado justamente brotes asociados con la transmisión oral de Trypanosoma cruzi. No sé si aquí mismo ustedes en lo que venden dulces han escuchado hablar de lo que es el azaí. Azaí ideal, creo que es ahora que le llaman aquí en la tienda.
En Brasil, por ejemplo, allá en la zona de Pará, lo que es Belén, consumen mucho lo que es el azaí. Es casi un postre, lo comen en la hora de almuerzo también. Pero estas personas que venden el azaí tienen que cumplir las normas sanitarias, pero hay personas que lo hacen de forma casera. Y eso es perjudicial porque tú no sabes si puede haber presencia o no de los tricomastigotes en el alimento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que había sucedido? Habían encontrado personas infectadas justamente con Trypanosoma cruzi, y cuando detectan un caso, los inspectores tienen que ir a revisar la vivienda para ver si está presente el vector o no. Y se dieron con la casualidad de que no había la presencia del vector. Entonces, ellos querían saber cómo es que las personas habían adquirido la infección. Pero lo característico era que era una infección de tripaноsomiasis en fase aguda bastante severa. Entonces, ellos colocaron una hipótesis de que posiblemente hayan consumido alimentos contaminados. Y todos los pacientes habían indicado que habían consumido azaí. Llevaron el azaí al laboratorio, hicieron centrifugaciones y justamente en ese alimento terminaron encontrando los tricomastigotes metacíclicos. Aquí en nuestro país se viene también discutiendo mucho, hasta el momento no se han podido confirmar casos asociados con transmisión oral, pero se destaca mucho lo que es la región amazónica. Se colocan como unas hipótesis que posiblemente sea de ingesta de bebidas fermentadas, lo que es el jugo de caña de azúcar, el chapo, el aguaje. Para la preparación de estas bebidas son fermentadas, se dejan a la intemperie, puede llegar ahí un triatomino, caer y contaminar justamente la bebida. Tengo una colega que justamente la que sufrió ese accidente de laboratorio, ella estaba trabajando esa hipótesis y sí pudo ver que hay una supervivencia del parásito en estas bebidas fermentadas. Bien, hablando ahora del curso de la infección, ustedes al momento de hablar de la infección por Trypanosoma cruzi tienen que distinguir lo que es la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda, viendo aquí la imagen, ¿qué podrían emplear para el diagnóstico? El frotis va a ser muy importante. Ustedes aquí ven una curva que indica la presencia del parásito, ¿no? ¿Cómo está esa curva en la fase aguda? Es elevado, entonces eso quiere decir que el nivel de tricomastigotes en sangre es alto y eso puede favorecer el diagnóstico en la fase aguda. Pero ¿qué sucede con esa curva del parásito? Se disminuye, hay un control por parte del sistema inmunológico y hace poco hemos dicho de que este parásito está en su fase de tricomastigote, pero puede pasar a la forma de amastigote. Entonces, él para poder evadir la respuesta inmunológica lo que hace es afectar diversos tejidos, tejido muscular principalmente, puede llegar a afectar tejido nervioso. Es como que si el parásito se estuviera escondiendo de la respuesta inmunológica. Y eso hace de que disminuya drásticamente la presencia del tricomastigote en la sangre. Eso al menos puede suceder de 8 o 10 semanas. Luego se mantiene en silencio, ¿no? Lo que es la forma clínica asintomática, puede ser 10 años que la persona puede mantenerse en un estado asintomático, pero en la fase crónica asintomática puede ocurrir una reactivación de la parasitosis, que va a implicar ya unas alteraciones a nivel del tracto digestivo, formando lo que es el megacolon, megaesófago, y también el daño a nivel del corazón. Y hay algo que también es bueno que ustedes tengan en cuenta. Aquí en la parte inferior se está resaltando un término importante cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, que es parasitemia. Ustedes han escuchado hablar anteriormente ese término, parasitemia, o etnia, el término etnia, viremia, de repente en microbiología les han mencionado, anemia, ya bueno, anemia también. ¿Qué sería? ¿Por qué vas a relacionar? Sangre. Entonces, en este caso sería parasitemia y parásito en la sangre. Yo les comento eso porque hace algunos semestres hubo estudiantes que hablaban en sus exposiciones, hablaban de parásitos intestinales y utilizaban el término parasitemia y no tenían nada que ver. Por ejemplo, decían parasitemia y giardia. ¿Giardia dónde está? Intestino delgado. ¿Tiene una relación que usen el término parasitemia? No. Giardia nunca se ha detectado en sangre, entonces ahí es algo incorrecto. Bien, entonces en la fase aguda, ¿qué es lo que se podría presentar? Ustedes pueden presentar o encontrar un paciente en un estado sintomático o asintomático, eso va a ser dependiente del estado inmunológico, y esta fase aguda puede tener una duración de hasta 6 u 8 semanas. Hemos indicado que como el pico de la
la presencia del tripomastigote alto, ¿no? Entonces hay una alta parasitemia. Esto es ideal para el diagnóstico. Con un frotis sanguíneo, un examen en fresco, se puede detectar el parásito. En niños sí va a ser perjudicial porque la forma aguda es bastante severa, se puede presentar una hepatomegalia, esplenomegalia, también con daño a nivel del sistema nervioso. Y también aquí podríamos destacar lo que es la transmisión oral, que causa daño severo de la forma aguda de la tripanosomiasis. Pero hace poco nosotros habíamos visto de cómo que el parásito ingresa, ¿no? ¿Cómo ingresa el parásito? ¿Mediante qué forma? Tripomastigote, pero ¿quién estaba participando ahí para que ingrese el parásito? El vector, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber ocurrido una picadura que después ha entrado en contacto y se había afectada con las heces del vector. Se puede encontrar a nivel de la piel una lesión enrojecida, tipo edematosa, aquí en esa parte que indica, eso es conocido popularmente como chacoma de inoculación, que va a ser la puerta, que indica la puerta de entrada del parásito. Aquí en la parte intermedia ustedes ven lo que es el edema bipalpebral unilateral, que es popularmente conocido como el signo de Romaña. ¿Cómo creen ustedes que se ha desencadenado este signo de Romaña? La persona se despertó, se estuvo sobando, pasando sus manos, y después ¿qué hizo? Favoreció el contacto de las heces con la conjuntiva. Y eso es lo que va a desencadenar lo que es el edema bipalpebral, generalmente de forma unilateral. Ya dentro de otras manifestaciones habíamos indicado, ¿no? Que es la presencia de fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia. A veces esto se puede confundir con otras infecciones y eso es bastante problemático porque si no hacen el control en la fase aguda, con el pasar de los años se pueden presentar formas clínicas de tripanosomiasis que son irreversibles. Y de igual forma también puede haber un daño, principalmente inmunosuprimidos a nivel del sistema nervioso. En la fase crónica sintomática, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es conocido como la forma indeterminada, latente, se puede presentar ya casi a la octava hasta la 10ª semana después del contacto con el parásito. Y en esta oportunidad pueden ser periodos bastante largos de silencio de la presencia del parásito, casi 10 o 20 años. En el examen parasitológico, en la sangre, por ejemplo, ¿qué es lo que podrían detectar? Se puede detectar la presencia del parásito, sí se puede encontrar positivo, puede haber presencia de anticuerpos, pero el daño a nivel del tubo digestivo del corazón pasa desapercibido o aún no está presente el daño. Levemente se puede presentar lo que es una miocarditis. Y en la fase crónica, ¿qué es lo que ustedes van a poder observar? ¿Qué les llama la atención observando en las imágenes? Por ejemplo, el lado izquierdo inferior. El corazón ahí está dilatado, hay una cardiopatía dilatada. En la parte del lado derecho, el colon, megacolon, es bastante importante en la tripanosomiasis, pero recuerden que es en la fase crónica sintomática. Aquí se representa lo que es el esófago, megaesófago. Esto se pasa ya con el pasar de los años. Por eso hemos indicado de que si se detecta un paciente en fase aguda, sí o sí ya tiene que ser tratado, pero posterior a ello tiene que hacer el seguimiento del paciente, porque pueden haberse mantenido algunos nidos de mastigote que se pueden reactivar con el pasar de los años, y más aún si hay un debilitamiento de la respuesta inmunológica. Hace poco habíamos indicado también de que la presencia de tripomastigote en la sangre en la fase crónica ya se disminuye drásticamente. Entonces, ustedes podrían utilizar un frotis sanguíneo en la fase crónica. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería favorable? Va a ser menor la sensibilidad, puede pasar desapercibido. Tal vez si utilizan pruebas de laboratorio más específicas y más sensibles como lo que es el PCR, tal vez se podría encontrar. Pero ¿qué es lo que va a suceder en esta oportunidad en la fase crónica? Aquí lo que se presenta principalmente es que los nidos de amastigote se van a reactivar y todo eso es que va a generar un daño, una reacción inflamatoria, pudiendo también alterar lo que son los nervios. El caso de la forma digestiva. Aquí habíamos mencionado lo que es el megaesófago. ¿Qué es disfagia? Ustedes han escuchado ese término anteriormente. Disfagia. Hay dificultad ahí para comer, a nivel del colon también, pero tengan en cuenta que esas formas ya, lo que es megaesófago y megacolon son irreversibles. Ya no se puede hacer nada por el paciente, ya
se va a otra vida después. En la forma congénita, ¿qué es lo que puede presentarse? Esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier etapa de la gestación. La madre principalmente se encuentra en un estado asintomático, el parásito puede atravesar la placenta, se ha visto desarrollo o formación de nidos de mastigotes. Esto puede generar el aumento del volumen de lo que es la placenta, presentar una coloración pálida, lo cual es conocido como la placentitis chagásica. Y esto también puede causar la muerte del feto. Si nace, puede presentar alteraciones a nivel del hígado, a nivel del vaso, lo que es el hepato, el esplenomegalia, y también con daño a nivel del sistema nervioso, causando una meningitis. En el caso de los inmunocomprometidos, ya que hay un debilitamiento de la respuesta inmunológica, peor aún si ya tenían tripanosomiasis, tenían nidos de mastigote a nivel muscular, estos nidos se pueden reactivar. Y eso es bastante severo, va a tener una alta diseminación del parásito, afectando principalmente el sistema nervioso central, causando una encefalitis y también la presencia de lesiones necróticas hemorrágicas. Con respecto a la parte genética de estos parásitos, ¿qué es lo que se podría presentar? Hace poco hemos indicado que puede haber un daño a nivel del corazón o también daño a nivel del tracto digestivo, y esto puede estar asociado con unas variantes o genotipos que va a presentar Trypanosoma cruzi. Hay algunas cepas que en esta oportunidad van a estar asociadas por solo presentar daño a nivel del corazón o tal vez solo daño a nivel del tracto digestivo, pero aquí en nuestro país nosotros vamos a destacar lo siguiente, que la transmisión principalmente va a ocurrir dentro de la vivienda, y vamos a destacar lo que es la cepa 2 y 4 de Trypanosoma cruzi, que han podido ser detectadas en la región oriente y norte de nuestro país. Con respecto a la transmisión, ¿qué les llama la atención ahí en el mapa? ¿Dónde creen ustedes que ocurre la transmisión de esta parasitosis? ¿A quién está resaltando abajo? Moquegua, Arequipa, Tacna. En esa región va a haber un vector muy importante que es Triatoma infesta. Y en la región norte, nororiental, la parte amazónica, ahí se menciona lo que es Pastrógilus terrenus. Pero también puede haber la presencia de Romulus ecuadoriensis. Con respecto al reporte de los casos, aquí se ve una representación reciente, ¿no?, del número de casos que han podido ser detectados en el año de 2025, que al menos para esa fecha han sido reportados 38 casos confirmados, manteniéndose 4 aún como probables casos de tripanosomiasis. Al ver lo que son los vectores, tengan en cuenta de que, siendo los teatominos los que transmiten el parásito, los adultos y las ninfas pueden ir eliminando el tripomastigotes en las heces, pueden eliminar el estadio infectivo, cualquiera de esos estadios. Aquí colocamos algunas alertas, ¿no? Ahí les llama la atención tal vez algunas regiones importantes, lo que es Arequipa, ya que es una zona endémica, que vaya a ser su serón, sí o sí tienen que conocer este insecto, reconocerlo. Se tiene que sí o sí avisar a las unidades epidemiológicas. Y aquí en la región amazónica eso me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto, están indicando a las personas que tengan cuidado si observan ese insecto, en ese afiche no solo indican que el parásito es transmitido por lo que es la presencia del vector, sino que también, ¿qué han destacado aquí? La transmisión oral. Entonces, justamente se está dando una mayor importancia a que las personas tengan cuidado con sus alimentos, peor aún si estos alimentos están expuestos a estos insectos. Y también lo que es la transmisión congénita y sanguínea. En la parte de la presencia del vector, hace poco hemos indicado que la picadura, principalmente aquí en nuestro país, ocurre dentro de las viviendas. ¿Qué le llama la atención de esas viviendas? ¿Qué aspecto tienen? Están hechas con adobe. Hechas de adobe. ¿Las paredes son lisas o cómo son? Presentan grietas. Esas grietas, esas partes oscuras, son favorables para el desarrollo del vector. Ahí se quedan escondidos y en la noche salen para poder buscar la sangre y alimentarse. Además de ello, también podemos indicar que en estas viviendas se pueden dedicar a la crianza de animales. Estos animales también son una fuente de alimento para los teratominos, sean aves o incluso lo que son los chanchitos, las ovejas, cabras, entre otros. De las aves, tengan en cuenta que en las aves nunca va a ocurrir el desarrollo del parásito, únicamente se da en mamíferos. En la parte silvestre,
Ahí es más complejo hacer la búsqueda del vector, tienen que meterse en la vegetación y principalmente se encuentran en las copas de los árboles, las palmeras. Las viviendas, ¿cómo son hechas? Como están viendo en la parte inferior. ¿Qué material hemos utilizado para hacer esa vivienda? Las hojas de las palmeras, ¿no? Y ustedes saben que los tratamientos pueden estar presentes ahí en las palmeras, entonces eso puede favorecer el contacto con las personas. Y también la colecta de las frutas. Como un ejemplo que hace poco indicamos lo que es el azaí. Si ustedes encuentran un caso, ¿qué van a hacer? En algún momento en su salud, ya alguien detectaron tripanosomiasis en su paciente, claramente lo tienen que tratar, ¿no? Pero ustedes se quedarían ahí, ¿qué van a hacer? A la comunidad para ver si hay más casos afectados. Tienen que avisar a la comunidad y particularmente ustedes tienen que ir a la vivienda, porque ¿de qué va a servir que traten al paciente si de repente va a seguir expuesto al vector y a un vector contaminado con el parásito? Entonces, eso yo tuve una experiencia hace algunos años, hace 11 años ya, en una actividad de campo en lo que fue Brasil. Ahí detectaron justamente un caso. ¿Qué es lo que nos pidieron en ese momento? Ir a inspeccionar la vivienda, revisar las paredes. A veces nos preguntaban si encontrábamos manchas en las paredes, porque esas manchas pueden indicar las heces del vector. Después también inspeccionar los criaderos de los animales. En ese caso, por ejemplo, había cerdos que estaban siendo criados, también aves. Se veía ahí en la parte de los criaderos, en los ladrillos que utilizaban, se observaban manchas que indicaban justamente las heces del vector. Y aparte también en la parte inferior, ¿no? Hay personas que dejan acumuladas cosas ahí en su vivienda o cercanas a la vivienda, porque son las tejas, y ahí, en esas tejas es que se encontraron tratominos. Después esos tratominos fueron llevados al laboratorio y se pudo verificar que sí estaban infectados con el parásito. Y una vez que lo encuentran, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer la fumigación, ¿no? Dentro de la vivienda y también alrededor de la vivienda, también en los criaderos. Bien, ahora pasando a lo que es el diagnóstico. Ustedes tienen aquí diversas opciones, pero vamos a dividir lo que es la fase aguda y la fase crónica. Entonces, en la fase aguda ustedes sabían que hay una alta parasitemia. Ahí va a ser favorable el hallazgo del parásito en la sangre. Entonces ustedes podrían emplear un examen en fresco de sangre, van a ver el movimiento, el tipo mastigote. Pueden hacer un frotis, coloreando después con piensa la muestra, o hacer el uso de la gota gruesa. En algunos casos también se pueden emplear los cultivos, solo que los cultivos son más demorados. Sin embargo, hace poco en la curva ustedes veían que se mantenía alta, pero ya casi en la parte final de la fase aguda disminuía, ¿no? Entonces, eso puede ser desfavorable, al menos si empleamos solamente el frotis o el examen en fresco, por lo cual ahí tendrían que considerar métodos de concentración, lo que es el método de Strauss, que va a permitir también detectar el tipo mastigote sanguíneo. También aquí se indica lo que es el seno diagnóstico, eso lo vamos a ver dentro de poco para que ustedes sepan en qué consiste el seno diagnóstico. Y de forma complementaria, si de repente no se están encontrando los tripomastigotes, se puede hacer uso de la detección de los anticuerpos, mediante lo que es la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta. Aquí en nuestro país, por ejemplo, se encuentran lo que es frotis sanguíneo positivo o gota gruesa positiva, también piden que sea complementada con la inmunofluorescencia indirecta. En la parte inferior aquí ustedes ven un recién nacido, ¿no? Que puede estar asociado a una transmisión congénita. ¿Qué método ahí se podría destacar o que va a ser importante para el diagnóstico en recién nacidos? Aquí se indica lo que es el micrométodo, el microhematocrito. De los dos, el que sí es empleado aquí en nuestro país para la vigilancia en recién nacidos y que se sospecha que tienen tripanosomiasis sería el microhematocrito. Ven ahí un capilar en donde se ha colocado la sangre, ese capilar es centrifugado y en la fase intermedia que se ha formado aquí, ustedes ven como un anillito, ¿no? Anillo claro, ahí es donde se van a encontrar los tripomastigotes del parásito. Solo para indicar aquí lo siguiente, ustedes por ejemplo, si hacen un cultivo, ¿ustedes qué van a colectar para hacer el cultivo? La sangre del paciente. ¿En la sangre qué hay? Tripomastigotes. Pero en los cultivos se ha podido ver que con el pasar de las semanas, digamos 2 o 3 semanas, se va a detectar la presencia sí del parásito en el cultivo, pero no bajo la forma de tripomastigote, sino de epimastigote.
Entonces no se vayan a confundir, ¿no? El mastigote está en el tracto digestivo del vector, pero si ustedes hacen el cultivo de la sangre del paciente, el parásito se transforma en epimastigote. Bien, ahora bajando lo que es el senodiagnóstico, ¿no? Observando aquí la imagen que está señalándose con el puntero, ¿qué les llama la atención? ¿Qué han colocado en ese frasco? Han colocado triatominas. Son estadios linfales, puede ser del tercer o quinto estadio linfal de los triatominos. ¿Y qué han hecho con esos triatominos? Lo han colocado en contacto con una persona que está sospechando que tiene tripanosomiasis. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Por qué lo colocan en contacto? ¿Cuál sería el fundamento de que ustedes coloquen esos insectos? Si lo pica, el parásito va a entrar al vector. Claro, entra al vector, va a continuar su desarrollo, pasando 30 días, es que en las heces se va a encontrar el tripomastigote metacíclico. Es demorado, algunos centros de salud lo empleaban hace algunos años, y en los años recientes viviendo he escuchado mucho en países que aún lo consideran importante, como en México, pero ya con el desarrollo de algunas metodologías como inmunofluorescencia indirecta ya lo han dejado de lado. Y además de ello es complicado, ¿no? Porque imaginen ustedes en un centro de salud hacer la crianza de esos triatominos, peor aún si se infectan, se pueden escapar. Entonces eso sí es bastante riesgoso. Pero tengan en cuenta que el senodiagnóstico ustedes emplean o van a utilizar estadios linfales de los triatominos que están libres del parásito, están limpios. Y una vez que tomen la sangre, y si esa sangre contiene tripomastigote, va a continuar el ciclo biológico. Y este método, esto sí va a ser importante al menos para la fase aguda. Ya en la fase crónica, ¿qué es lo que va a suceder? Pasado años, 10, 20 años. La parasitemia es baja, entonces ustedes un frotis sanguíneo no van a poder emplear, hacer un examen de fresco de la sangre. El senodiagnóstico rara vez se ha visto que puede dar resultados positivos, pero va a presentar una baja sensibilidad. Entonces podrían emplear ya técnicas más sofisticadas como el PCR. Y aparte de ello, aquí sí van a ser muy importantes las pruebas inmunológicas, sea lo que es la inmunofluorescencia indirecta. Ustedes han escuchado hablar anteriormente de esa técnica, inmunofluorescencia indirecta. Aquí, por ejemplo, no se ve la presencia del parásito que ya ha sido detectado, se ha podido verificar que hay anticuerpos que van a reconocer justamente el parásito. Y aquí del lado tienen lo que son las tiras utilizadas para el Western blot, que también es una prueba inmunológica que presenta alta sensibilidad y alta especificidad. En el caso del tratamiento, aquí va a ser mucho más importante el tratamiento para aquellos individuos que se encuentran en una fase aguda. Ya en fase crónica es bastante complicado y muchas veces se hacen tratamientos muy prolongados que duran 60, 90 días, 120 días. Y muchas veces estos medicamentos también son tóxicos para el paciente, con lo cual terminan interrumpiendo el tratamiento. Entonces, en este caso vamos a destacar dos medicamentos que son importantes, que es el nifurtimox y el bectidazol. Ambos van a tener un efecto directo sobre el tripomastigote en sangre. Pero en el caso del nifurtimox también se ha visto que puede tener un efecto de forma parcial en los nidos de mastigote. Aquí el mayor problema van a ser los nidos, que muchas veces se pueden quedar ahí a nivel tisular justamente y se pueden reactivar con el pasar de los años. Y lo otro es que ustedes sí o sí, a pesar de que han hecho un tratamiento en el paciente, también tienen que hacer su seguimiento con el pasar de los años. Eso, por ejemplo, sucedió con el primer caso que encontraron en Brasil. Siendo niña, teniendo 2 años, el doctor hizo el seguimiento de la niña con el pasar de los años, llegando ya a la etapa adulta, y falleció de forma reciente, pero nunca se encontró que había presentado malformaciones a nivel del tubo digestivo del corazón. Bien, ahora vamos a pasar a la leishmaniasis. En el caso de la leishmaniasis, es causada por diversas especies del género Leishmania. Es una zoonosis también. Aquí en nuestro país también se ha representado esta infección parasitaria en guapos, los guapos retratos, con el daño. ¿Dónde está el daño según lo que ven aquí? La nariz, todo mutilado, ¿no? A nivel de la piel. En el caso de la leishmaniasis, nosotros podemos distinguir lo que era la leishmaniosis tegumental americana, puede ser una leishmaniosis cutánea, mucocutánea o cutánea difusa, pero al lado tenemos la leishmaniosis visceral americana. En este caso, cuando ven la imagen del lado derecho, ¿qué les llama la atención? ¿Ven un niño? ¿Qué ha sucedido?
Se ha agrandado y lo que se liga del vaso. Ese cuadro clínico de la leishmaniasis es producida por Leishmania infantum y por suerte nosotros no lo tenemos aún en nuestro territorio. Y también va a ser transmitido por una especie particular de Luxomia que es Luxomia longiparvis. Únicamente los casos están asociados en Brasil. Sin embargo, es bueno indicar de que este vector está presentando ahora una mayor distribución, ya se encontró en regiones de Colombia inclusive. Esperemos que no llegue aquí a nuestro país. Allí en Brasil, por ejemplo, lo que sucede es, se reporta así casos de leishmaniasis visceral y lo relacionan mucho con la presencia del perro. En las zonas que son endémicas para la leishmaniasis visceral es frecuente ver a los perros con collarines que tienen justamente insecticidas para poder evitar la presencia del vector. En la leishmaniasis tegumental americana, ustedes están observando claramente un daño a nivel de la nariz, puede afectar las mucosas, pero en la parte inferior hay una lesión bastante característica de la leishmaniasis. ¿Qué le llama la atención? Aquí. ¿Qué aspecto tiene la lesión? Redondeado. ¿Qué podría ser? Una úlcera, ¿sí? Ya, ¿y cómo ven su borde? Irregular, su borde está elevado, ¿sí? La lesión no es plana totalmente, sino que el borde está elevado, una lesión ulcerativa con borde elevado. Si ustedes ven esa lesión, no es que de frente van a decir leishmaniasis, pero van a considerar un posible agente a leishmania en este caso, porque pueden existir otras opciones. Entonces, en el diagnóstico diferencial, ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial y en la lista de los posibles candidatos considerar a la leishmania. Hace poco habíamos mencionado que puede haber leishmaniasis visceral, que principalmente está asociada con leishmania infantum, pero aquí en el continente americano, justamente en todo el mundo, son diversas las especies de leishmania que pueden tener importancia, pero aquí en la diapositiva, las que están en rojo son las que han sido detectadas en nuestro país. Entonces, en nuestro país se han encontrado casos principalmente con leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Con respecto al desarrollo del parásito, este parásito solo va a presentar dos estadios, el estadio de amastigote y el estadio de promastigote. El amastigote también es diminuto, de 2 a 5 micras de diámetro, donde se va a encontrar el amastigote en el hospedero vertebrado, afectando células principalmente también al macrófago. Aquí en la parte inferior ustedes logran ver la representación justamente del amastigote, también tiene un flagelo solo que está interiorizado, y aquí ya han roto totalmente la célula afectada. Del lado ustedes tienen al promastigote, es más alargado, de 10 a 15 micras de longitud. ¿Y dónde se va a encontrar el promastigote del hospedero invertebrado? Entonces, ¿cómo creen ustedes cuál de ellos va a estar involucrado con la transmisión de esta parasitosis? ¿Qué es lo que vengo por quién va a transmitir el parásito? El vector del género Luxomia. ¿Cuál de esos estadios es el que va a ser inoculado? El promastigote. Bien, con respecto a la transmisión, aquí ustedes están logrando visualizar, ya ocurrió la picadura, está asociada con el género Luxomia. Hay otro género que es importante, que es Phlebotomus, pero Phlebotomus tiene una importancia en Europa. Aquí en el continente americano lo vamos a vincular con el género Luxomia. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El insecto ha picado justamente. Durante la picadura, este insecto en particular realiza la hematofagia solamente la hembra, pero la hematofagia es una hematofagia del tipo termofágico. ¿Se acuerdan ese tipo de hematofagia? ¿Qué caracterizaba? No han revisado por ahí. Son insectos que tienen piezas bucales cortas. Si tienen piezas bucales cortas, no va a buscar vasos sanguíneos, sino de que va a generar un daño en la piel para acumular la sangre y poder tomarlo. Entonces, este insecto justamente va a realizar ese tipo de hematofagia, causando el daño de la piel, acúmulo de sangre, ahí van a ser reclutadas diversas células dentro de los macrófagos. Y durante la toma de la sangre, lo que hace el insecto es regurgitar. Lo que se ha visto mediante estudios de laboratorio es que en el vector, ¿qué es lo que se desarrolla? Es el promastigote, en el tubo digestivo. Pero hay tantos promastigotes que se pueden quedar aquí aglomerados en esta región del tubo digestivo y lo taponan. Y si está taponado, ¿qué va a hacer el insecto? Para seguir consumiendo sangre. Va a regurgitar y ahí lo que regurgita son los promastigotes.
Y los promastigotes ahora llevan a entrar en contacto con las células presentes en la herida que han ocasionado para hacer la toma de la sangre. Entonces aquí se ve la representación ya del contacto del promastigote con el macrófago. ¿Qué ha sucedido nuevamente? Es un parásito intracelular, ¿no? Entonces es imaginado, se forma la vacuola parasitófora, pero se queda bajo la forma del promastigote. ¿Qué ha sucedido ahora con el parásito? Se ha transformado en amastigote. Y el amastigote era aquí uno solo, pero ahora acá hay varios, ¿no? Entonces va a ser la forma también de multiplicación para la leishmania. Y luego, para que salga en la célula, se rompe esta célula, pero su salida lo va a hacer bajo la forma de amastigote, algo que era diferente para tripanosoma, porque en tripanosoma el parásito salía bajo la forma de tripomastigote. Aquí va a ser bajo la forma de amastigote. Y para que ocurra la infección del vector, hace la toma de la sangre, dentro de ella puede haber presencia de macrófagos conteniendo gran cantidad de amastigotes. Con relación al vector, ya hace poco habíamos visto, ¿no? Este insecto es conocido como manta blanca, titira, tiene importancia aquí en nuestro país en la región andina y también en la región amazónica. Muchos se colocan en discusión si es una mosca, un mosquito, pero más lo ven bastante cercano a las moscas. E incluso en sus baños, no sé si ustedes han visto unas moscas negruzcas que están asociadas con la humedad. Justo esas moscas, esos insectos están relacionados evolutivamente con el vector de la leishmania. Lo característico es lo siguiente, que la picadura va a ocurrir en el atardecer, horario crepuscular y también durante la noche. Sobre el ciclo ya es un ciclo correspondiente a una metamorfosis completa, presenta estadio del huevo, la larva, la pupa y los estadios adultos. Y únicamente es la hembra la que puede transmitir al parásito. Ya con respecto al daño, ustedes hace poco vieron que, hablando de la leishmaniasis, podemos considerar leishmaniosis cutánea y mucocutánea. Aquí tenemos lo que es la leishmaniosis cutánea, también conocida como UTA en algunas regiones de nuestro país. Ven una lesión de qué tipo? Ulcerativa, bien definida. Aquí hay mayor número, puede diseminarse, formarse úlceras satélite o adquirir un aspecto glamuroso como ven en la parte final. Pero en algunos pacientes, principalmente en aquellos pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido, pueden presentar mayor distribución, mayor presencia de estas lesiones, sea en el rostro, en las extremidades, y aquí algo característico, ¿no?, que se puede presentar a nivel del oído, que al menos eso lo han podido distinguir en personas que se dedican a lo que es cultivo, la extracción de madera, con lesiones principalmente a nivel de la oreja. Ya hablando de lo que es la evolución de la lesión, ustedes vieron una úlcera que puede ser característico en este caso de lo que es la leishmaniasis. Pero el inicio de esta lesión no va a ser como tal. Ustedes, ¿cómo ven aquí la representación? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo es el inicio de la lesión? Todavía el epidermis está hinchado. Está hinchado, está inflamado, está elevado, se ve como un nódulo, una pápula. ¿Por qué está elevado? Porque está ocurriendo la infiltración de células, que justamente son células del sistema inmunológico, que están buscando atacar al parásito, pero el problema es que estas células son blancos para el desarrollo del parásito, y eso va a favorecer el desarrollo de los amastigotes. Ahora, ¿qué ha sucedido? Era nodular, pasó ya a una lesión ulcerativa, pero en primeras fases. Se va formando poco a poco la úlcera, una úlcera superficial, pero que aún se mantiene el infiltrado celular en los bordes. Y en la parte inferior, como ven, la úlcera aumentó de tamaño. Aquí del lado, no sé si logran ver que hay una pequeña elevación, que se están formando lesiones satélites que van a dar origen posteriormente a úlceras. Aquí en imagen también ustedes logran ver, ven una úlcera que va a ser la principal y cercana a ella se están formando recién otras úlceras. Y con el pasar de las semanas o los meses, ¿qué va a suceder? Se va a quedar como tal la lesión ulcerativa. Va a haber una recuperación. Se ve ya una cicatriz que va a quedar ahí, y ahí ya no va a ser posible detectar la presencia del parásito. Observando esta lesión, lo que es la lesión ulcerativa, ¿ustedes cómo podrían hacer el diagnóstico? ¿Qué se les podría ocurrir? Puede ser una biopsia, muy bien, un raspado. Biopsia es dependiente porque para hacer biopsia ustedes obtienen la muestra, eso sí lo pueden obtener, pero luego tienen que hacer cortes histológicos, ¿no? Y no todo centro de salud tiene un micrótomo. Tampoco lo que es el raspado.
puede hacer un raspado, pero ¿de dónde creen ustedes que es un raspado? La misma úlcera. ¿Dónde creen? Porque aquí en la parte inicial se formó un infiltrado, ahí hay amastigotes, aquí en la fase inicial de la úlcera hay un borde, ¿sí o no? Pero ¿dónde que va a estar el parásito? ¿Dónde va a estar presente el parásito? ¿Qué es lo que está elevado? El borde. Ahí es donde está ocurriendo la infiltración de células y ahí es donde va a estar presente la mastigote. Entonces ustedes tienen que raspar del borde de la lesión, no vayan a raspar la parte central porque ahí no van a encontrar nada. Y luego también se puede obtener un infiltrado para hacer la observación en el microscopio. En el caso de la leishmaniasis cutánea difusa, ¿qué les llama la atención? ¿Cómo son las lesiones? ¿Cómo se han quedado? ¿Han tenido esta evolución? Como que son más nódulos. Se han quedado en forma nodular, ¿no? Y esto es característico en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido. No hay una ulceración debido justamente al daño que está presentando el sistema inmunológico. Pero dentro de esas úlceras hay una infiltración, que en esa infiltración se puede encontrar gran cantidad de amastigotes. Sobre este caso de leishmaniosis, lo que es leishmaniosis cutánea difusa o la leishmaniosis leptoide, puede ser causada por leishmania mexicana, amazonensis y pifanoid, pero ¿qué es lo que sucede aquí en nuestro país? Que de esas especies por el momento no han sido encontradas, pero a pesar de ello sí se han detectado casos de leishmaniosis cutánea difusa. Puede que sean nuevas especies de leishmania, que ustedes se encuentran ahí, siempre procuren describir estas especies porque puede ser una nueva especie registrada para nuestro territorio. En el caso de la mucocutánea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué les llama la atención? Hay personas que pueden haber tenido al inicio o hace algunos años leishmaniosis cutánea, hubo una cura espontánea de la úlcera, se quedó su cicatriz, pero en ese proceso puede haber macrófagos que han migrado mediante la circulación a otras áreas, justamente ya ejerciendo un daño a nivel de las mucosas. Entonces, ¿qué están observando en la imagen? ¿Qué les llama la atención? Principalmente se presenta a nivel de la nariz. ¿Cómo está la nariz? Hinchado, todo el proceso inflamatorio. Hay tejido destruido, eso también puede afectar lo que es la boca. Puede haber dificultad para la alimentación, la respiración. Aquí, ¿cómo está el septo? ¿Qué ha sucedido? Que lo están representando ahí. Parece que está bien que perforado. Todo destruido, ¿sí o no? Han colocado ahí como un tubito que logra pasar justamente. No hay una división ya como tal. Aquí en la parte inferior ustedes están viendo daño a nivel del paladar y también aquí lo que es la úvula, ya totalmente destruida. Y eso sí es totalmente fatal porque miren, son heridas que están abiertas, están expuestas a otras infecciones, pueden ser infecciones bacterianas. Con respecto a la transmisión de casos, ¿qué les alarma ahí en la transmisión de los casos? Tiene una amplia distribución, ¿no? La región amazónica y la región andina. Hace poco uno de sus compañeros había preguntado, no sé, aquí en Lima como tal hay transmisión. Aquí en la zona urbana no, pero lo que es la zona rural sí hay casos reportados. Se han detectado la presencia del vector infectado en lo que es Santa Eulalia. De repente a veces ustedes se van de paseo a esas regiones y pueden verse expuestos al vector. Con respecto a los casos, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Que ¿cuál va a ser lo más prevalente? La leishmaniosis cutánea, la que forma esas lesiones ulcerativas. Y en menor proporción, casi el 10% van a ser la leishmaniosis mucocutánea. Pero ¿ustedes creen que eso será realmente la situación real que hay en nuestro país? Viendo estas lesiones todo destructivas, mutilantes a veces, hay personas que ya ni van a salir de su vivienda, ¿no? Pueden pasar desapercibidos de los datos epidemiológicos. Ya cuando hagan su cenoma, ahí ustedes van a ver estos casos, principalmente la región andina y la región amazónica. Que vaya a Cajamarca, zona lo que es Ancash, parte de Piura. Bien, con respecto al vector, son diversos los vectores que van a tener una presencia aquí en nuestro país, se logra justamente sobreponer con la transmisión de la leishmaniasis, pero aquí en nuestro país, hace poco habíamos representado una tabla con las principales especies que son reportadas en nuestro país, sea por leishmaniasis cutánea o mucocutánea, pero la más importante va a ser leishmaniasis peruviana, leishmaniasis brasiliensis y leishmaniasis guyanensis.
Asimismo, podemos hacer una distinción lo que es la leishmaniosis andina y la leishmaniosis selvática. Entonces, la leishmaniosis andina asocia a los valles interandinos, valles occidentales, donde la picadura puede ser dentro de la vivienda o de forma peridomiciliar, afectando principalmente a los jóvenes menores de 20 años. Y no hace metástasis. ¿Qué creen ustedes que significa no hace metástasis? Hace poco habíamos dicho que una persona, quién sabe, hace algunos años tuvo una lesión ulcerativa, se curó de forma espontánea, pero hay macrófagos que pueden haber migrado, ¿no?, a otras regiones y ahora han desarrollado que la leishmaniosis bucocutánea. Eso no suele ser algo característico para la leishmaniosis andina, pero eso sí va a suceder en la leishmaniosis selvática. E incluso en la parte selvática se menciona aquí que la transmisión es extradomiciliar. ¿Cuál sería ahí un factor de riesgo? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo que favorece el contacto de las personas con el vector? Si es de forma extradomiciliar. ¿Qué se le viene a la mente? Y más aún región selvática. De repente estas personas hacen sus actividades, sus trabajos en zonas alejadas, donde hay una alta vegetación donde puede haber presencia del vector. Y hace poco habíamos indicado, ¿no?, de que en el caso de la leishmaniosis selvática, ellos sí pueden realizar la formación de la leishmaniosis bucocutánea con el pasar de los años. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes, aquí el gol estándar, la primera opción, si ven una lesión ulcerativa, sepan o tengan en cuenta que si es una lesión ulcerativa con borde elevado, ustedes pueden sospechar que se trata de un caso de leishmaniasis. No de frente van a decir que es leishmania, ¿no? Tienen que sospechar porque pueden haber otros agentes infecciosos que también causen una lesión ulcerativa. Entonces, ¿qué van a raspar? Van a raspar del polvo. No vayan a raspar del centro, van a generar dolor a la persona por las curas, pérdida de tiempo también, de material de laboratorio. Y luego ustedes recuperan la muestra, sea el raspado o el infiltrado del borde. ¿Qué estadio del parásito van a observar en la lámina, en el microscopio? A mastigote, porque el mastigote es el único estadio que se desarrolla en nosotros. Entonces ustedes hacen el raspado, lo que es también la leishmaniosis bucocutánea, se puede hacer el raspado y posteriormente un frotis en la lámina para hacer coloreado con pieza y posteriormente la observación en microscopio. Hace poco ustedes también habían indicado lo que son las biopsias, eso también puede ser útiles, pero el problema que se tiene es que no todo centro de salud tiene micrótomo para poder hacer los cortes histológicos. También se puede hacer uso de cultivos, sea de lo que es el fragmento del tejido, esas mismas biopsias se pueden utilizar, pero tengan en cuenta de que en esos tejidos el parásito está en la forma de amastigote y el cultivo ha pasado ahora a ser promastigote. De forma experimental, en algunos centros, institutos de medicina tropical, por ejemplo, tratan de ver cuán patogénico es la especie de leishmania que han encontrado. Y hacen uso de animales del laboratorio como los hámsters, que son los únicos que pegan la infección, y en ellos evidencian el daño que podría causar esa especie. Y bueno, y en casos extremos, principalmente para hacer una vigilancia epidemiológica, para saber cuál es la especie de leishmania asociada con el caso, pueden hacer la identificación del material genético mediante el PCR. En el diagnóstico aquí ustedes tienen una representación, ¿no?, lo que es la intradermoreacción de Montenegro o la prueba de la leishmanina, que es una prueba inmunológica. A partir de cultivos, justamente cultivos de promastigotes, estos son inactivados con fenol y posteriormente van a ser inoculadas en la persona, una cantidad de 0.1 mililitros. ¿Y qué es lo que va a suceder pasado 48 a 72 horas? ¿Qué se ha formado aquí? ¿Qué logran ver? Una zona enrojecida, una lesión así tipo eritematosa, que si presenta un tamaño de 5 milímetros o mayor a 5 milímetros, indica que es positivo para la leishmania. En el caso de la leishmaniosis cutánea, lo ven como tal positivo, el muco cutáneo es bastante exacerbado, la respuesta que va a presentar, logra presentar un gran tamaño, pero en la leishmaniosis cutánea difusa, ahí se indica que es negativo. ¿Por qué creen ustedes que es negativo? ¿Hicieron mal la prueba? ¿Cuál podría ser el fundamento de que salga negativo el resultado de la intradermoreacción Montenegro? La inmunosupresión, ¿no? Hay un debilitamiento de la respuesta inmune. Recuerden que esta respuesta
está basada justamente en la respuesta inmunológica, y una respuesta inmunológica de hipersensibilidad celular tardía. Y al haber un debilitamiento, el resultado va a ser negativo. Bien, en el caso de otros métodos de laboratorio que pueden ser empleados, aquí se considera que incluso aquí en nuestro país, ya el Instituto Nacional de Salud utiliza mucho lo que es la inmunofluorescencia indirecta, tanto para el trypanosoma como para el Leishmania. Entonces pueden utilizar lo que es inmunofluorescencia indirecta, la prueba de ELISA, ya se venden kits, son comercializados para poder ser utilizados en los laboratorios. Y con respecto al tratamiento, en esta oportunidad principalmente, e incluso la elección para el tratamiento van a ser los antimoniales pentavalentes. Se administran de forma parenteral, en este caso, en el caso de la leishmaniasis cutánea, el tratamiento puede durar hasta 20 días y mucocutánea hasta 30 días. Pero tengan en cuenta que son regiones andinas, las viviendas están bastante alejadas del centro de salud. ¿Ustedes creen que la persona va a ir todos los días al centro de salud? 20 días, 30 días para pagar el tratamiento. Muchas veces lo interrumpen. Esto dificulta justamente la eliminación del parásito. Y con respecto a la acción que van a tener los antimoniales pentavalentes, es que van a tener un efecto en procesos bioenergéticos. Y el resultado va a ser una disminución de la presencia del ATP. Otra alternativa en esta oportunidad podríamos indicar lo que es la anfotericina B. ¿Alguna consulta pueden aprovechar en este momento? ¿Qué hora es? Práctico. Práctico sí. Teórico todavía falta malaria y... Ahorita ya estamos